¿Qué tal? Qué gusto arrancar con un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una exploración que de verdad es fascinante. Vamos en busca de un método que sea completamente funcional, práctico y sobre todo libre de estrés para dar forma a nuestra realidad. Y es que, a menudo esto de manifestar metas o sueños suena a algo súper místico, o peor aún, a un trabajo mental agotador. Pero cuando logramos unir conceptos de la física, la psicología profunda y la filosofía, lo que surge es una herramienta pragmática increíblemente sencilla. Así que es hora de relajarnos, bajar las defensas y prepararnos para un verdadero cambio de perspectiva. Ok, vamos a profundizar en esto, porque todos, absolutamente todos, hemos experimentado esta extraña paradoja en la vida. A veces pensamos en algo así como de pasada, sin darle mucha vuelta, y ¡pum!, de repente aparece, sin el menor esfuerzo. Pero cuando tenemos un deseo extremo, cuando queremos algo con toda el alma, parece que entre más luchamos por conseguirlo, más se aleja. Es como si el hecho de luchar y desesperarnos empujara nuestros objetivos literalmente en la dirección contraria. Bueno, pues esta es la gran incógnita que vamos a resolver hoy, desglosando pieza por pieza la mecánica exacta detrás de este fenómeno. Y para lograrlo, nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y estructurada, para que podamos avanzar con total confianza. 1. El espejo de la realidad. 2. El nuevo autoconcepto. 3. El método paso a paso. 4. El potencial excesivo. Y cerramos con el punto 5. El arte de permitir. Entremos a la sección 1. El espejo de la realidad. Cambiando el paradigma. Porque sí, hay que dejar atrás esa mentalidad agotadora de que todo tiene que ser una lucha constante. Para entender cómo funciona todo esto, tenemos que revisar un concepto brillante del físico cuántico Vadim Zeland. Él propone que el mundo es básicamente un espejo dual. Imagínenlo así. Por un lado tenemos el universo físico, el que tocamos y vemos todos los días, y por el otro está el espacio de las variantes, que es como un archivo infinito de todas las realidades posibles. Lo que es una locura aquí es darnos cuenta de que el mundo físico no es más que un espejo gigante que refleja nuestro estado interno. O sea, no podemos quebrar un espejo a pura fuerza bruta para cambiar el reflejo, ¿verdad? La imagen original, que es nuestra actitud interna, tiene que elegirse de una forma suave, confiada y súper decidida. Y lo verdaderamente interesante de esta imagen es cómo nos visualiza esas infinitas variaciones de la realidad. Son como innumerables puntos brillantes, escenarios que de hecho ya existen allá afuera. Y los eventos van a ocurrir independientemente de si tratamos de forzarlos o no. Entonces, en lugar de estar golpeando la realidad, tratando de que tome la forma que queremos a la fuerza, el verdadero truco es aprender a navegar fluidamente por este espacio. Es como surfear, deslizándonos hacia el sector que deseamos, pero sin fricción y sin tensión. Pasamos a la sección 2. El nuevo autoconcepto, construyendo los cimientos. Porque, seamos honestos, antes de aplicar cualquier técnica, necesitamos estabilizar nuestra identidad interna. Fíjense en este contraste. La antigua manera de operar en la vida es esa cultura del desgaste. Empujar, desesperarse y luchar constantemente contra las circunstancias. Y eso drena a cualquiera. La nueva vía, en cambio, se trata de elegir, pero de elegir de manera relajada. Y esto es clave. Una elección hecha sin esfuerzo siempre, absolutamente siempre, va a derrotar a una lucha desesperada. Pero claro, para poder operar desde esa tranquilidad, primero necesitamos estar en paz internamente. Y para encontrar esa paz, la psicología profunda nos da una respuesta increíble. Como bien señalaba el psiquiatra Carl Jung, necesitamos integrar nuestra sombra. Es decir, cuando aceptamos nuestras propias fallas, nuestro lado oscuro, eliminamos de tajo esa necesidad urgente del ego de andar proyectando nuestros propios defectos en el mundo exterior o en los demás. Cuando dejamos de juzgarnos tan duramente y de justificarnos todo el tiempo, el nivel de ansiedad diaria cae drásticamente. El perdón, hacia adentro y hacia afuera, es lo que trae la verdadera liberación. Y esta idea de Jung hace eco maravillosamente con sabidurías muy antiguas como el Kybalión. Básicamente, hay una necesidad vital de separar a ese creador interno puro, el yo, de lo que llamaríamos el mí, que no es más que un montón de emociones temporales, estados de ánimo pasajeros y hábitos. Cuando logramos dar un paso atrás y observar nuestras emociones sin dejar que nos arrastren esos péndulos sociales y las expectativas de los demás, nuestro autoconcepto se vuelve sólido como una roca. Nos convertimos en observadores tranquilos de nuestra propia vida.
Para afianzar aún más este nuevo autoconcepto libre de tensiones, entra en juego la hermosa filosofía africana Ubuntu. Nos recuerda nuestra humanidad compartida. El simple hecho de reconocer que todos estamos conectados disuelve, de un plumazo, esa necesidad desesperada del ego por competir y andar aplastando a otros para probar lo que valemos. Entender esto genera un nivel de relajación profundo. Dejamos de intentar ser mejores que el resto para simplemente ser parte del todo, operando ya desde una confianza absoluta. Bien, vamos a la sección 3. El método paso a paso, la práctica diaria. Es momento de hablar de cómo hacer esto funcional todos los días, sin estresarnos. Y esto ilustra de manera brillante lo ridículamente simple que debe ser nuestro proceso diario. Nada de rituales de 3 horas ni cosas súper complicadas. Son únicamente 3 pasos fundamentales y totalmente prácticos. La afirmación, la visualización de la diapositiva meta y la regla de oro que hace que todo funcione, reducir la importancia. A ver, el primer paso. Hay que entender que las afirmaciones no funcionan si las repetimos de forma robótica. Eso de ser como un loro ansioso repitiendo frases sin sentido no sirve, solo genera más tensión y dudas. Como nos enseña Paramahansa Yogananda, las palabras solo tienen un valor materializante cuando las pronunciamos con una profunda concentración, con claridad y sintiendo genuinamente que ya son un hecho. Es un acto de pura serenidad y enfoque, no de insistencia ciega ni desesperada. El paso 2 es la famosa diapositiva mental. La técnica aquí es crear deliberadamente una imagen mental donde nuestro objetivo ya se cumplió y vernos ahí disfrutando del resultado. Pero ojo, aquí hay una regla estricta de causa y efecto. Si visualizamos el final con alegría y muchísima tranquilidad, la realidad se va a ajustar por sí sola. Esto debe pasar, pero solo si no intentamos forzar o controlar desesperadamente el cómo va a suceder. Tenemos que saborear el éxito de antemano, pero de una manera muy gentil. Y esto nos lleva a la sección 4. El peligro del potencial excesivo, la trampa de la desesperación. Esta es probablemente la advertencia más crítica de todo el análisis. Entonces, el punto crucial es este tercer paso, donde debemos entender qué es el potencial excesivo. La naturaleza siempre busca el balance. Cuando le otorgamos una importancia gigantesca a un resultado, creamos una tensión enorme en nuestro campo energético. Y la regla es implacable. La desesperación literalmente atrae fuerzas equilibrantes. El trabajo de estas fuerzas, restaurar la paz, chocando los opuestos. O sea, necesitar algo con demasiada desesperación es casi una garantía de que la manifestación va a fracasar. Y es muy fácil caer en estas trampas si no prestamos atención. Los principales desencadenantes son el miedo extremo, sobreestimar muchísimo el valor de lo que queremos, o crear esas dependencias tóxicas, tipo si consigo esto voy a ser feliz y si no es el fin del mundo. Esa actitud aprieta demasiado nuestro agarre sobre la realidad y termina alimentando a los péndulos, que son estas estructuras que devoran nuestra energía y obstaculizan todo. Así que soltar esa presión no es opcional, es obligatorio. Finalmente, llegamos a la sección 5. Wu Wei, el arte de permitir, el ingrediente secreto. La clave definitiva para que todo este método funcione. De nuevo nos apoyamos en Jung, quien validaba mucho la filosofía oriental del Wu Wei, o la no acción. Y aclarémoslo, no significa tirarse al sofá y quedarse inactivo. Significa no interferir psicológicamente. Es abandonar de una vez por todas ese impulso desesperado del ego por controlar cada detalle de la vida. Es la herramienta psicológica más poderosa que tenemos. Saber que nuestra intención ya está marcada y simplemente permitir que el universo traiga el resultado sin interrupciones ni ansiedades. Esa es la verdadera confianza que materializa. Como vemos aquí, el secreto radica en permitir ese flujo natural de los procesos, ya sean internos o externos. Cuando simplemente observamos cómo se desarrollan las cosas en el espacio de las variantes, sin meter las manos a la fuerza para manipular el resultado, el éxito fluye solo. Básicamente, se trata de moverse a favor de la corriente y nunca ir en contra de ella. Para llevar esto al día a día y hacerlo realmente funcional, tenemos que reducir la importancia. Y ojo, esto no significa volverse apático, para nada. Imaginen que están en un restaurante excelente. Uno abre el menú, elige el platillo que se le antoja, hace el pedido con total confianza y simplemente espera. Uno no sale corriendo sudando a la cocina a pelearse con el chef para ver si está cortando bien las verduras, ¿verdad? Tal cual, soltamos el control y permitimos que la orden llegue, sabiendo que ya está en camino. Lo que nos deja con esta reflexión final, si todo el universo externo no es más que un espejo dual que nos devuelve exactamente la actitud, el nivel de importancia y la energía que emitimos,
¿Qué está transmitiendo exactamente nuestra propia misión en este preciso momento? ¿Estamos vibrando en pura tensión y lucha constante o estamos operando desde una elección relajada, divertida y súper confiada? Evaluar esto con honestidad es el primer gran paso para dominar este arte pragmático de crear nuestra propia realidad. Y con esta poderosa pregunta cerramos nuestro análisis de hoy. ¡Hasta la próxima!